Hola, mi nombre es Diego y pues formo parte del grupo de jóvenes de aquí de Comunidad Cristiana Sion. Ha sido, creo que, algo muy divertido, algo muy genial la experiencia de trabajar en este grupo, y pues ahora pues me tocó compartirles este tema. Estamos en el devocional viendo el libro de Santiago ya para este día, que es el número 28. Y pues voy a tocar en este momento lo que es Santiago en el capítulo 3, del versículo 1 al 12, que es un tema muy importante, yo creo, que de los más importantes para la vida de cada persona, de cada cristiano, porque habla sobre la lengua, de nuestra forma de expresarnos día con día, o la forma de, no sé, es lo que dice la gente, que escuchas sobre ellos, cómo actúas en un lado, cómo actúas en otro, de qué forma dice Dios que tienes que actuar. Comenzando pues el tema de la lengua, y pues yo veo que la lengua es una parte muy importante de nuestro cuerpo porque es la que nos muestra la verdadera naturaleza. En lo que hablamos día con día, nos dice cómo somos, qué expresas, es lo que eres. Y si expresas de repente algo que es muy distinto a lo que tú eres, la gente va a conocer de otra forma. Es importante entender que si decimos que somos cristianos, que seguimos a Jesucristo, nuestras lenguas deben someterse al control de Jesús. Entonces, nuestras palabras, si son controladas por Jesús, van a ser de amor, de humildad, van a ser palabras amables. Y si fuera algo distinto, pues si fuéramos guiados por alguien más que no sea Jesucristo, que sean nuestros pensamientos humanos, podrían ser nuestras palabras hirientes, humillantes, desagradables, algo que no le agradaría pues a Jesús. Comenzando con Santiago, en el versículo 3, el capítulo 1 menciona el tema de la lengua. Les repito, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otra palabra dice, en otra versión dice: no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos es mayor. Ahorita les voy a comentar por qué sería mayor. Está hablando de los maestros. Cuando se menciona aquí Santiago, hermanos míos, se refiere a aquellos que nombran el nombre de Jesucristo, aquellos que hablan su palabra, exhortándolos a asegurarse de que sus enseñanzas vienen de la voluntad de Dios y no de su propio deseo. Santiago advierte del problema de hacerse maestro uno mismo. Decir, voy a ser maestro, yo quiero ser maestro, entonces me voy a aventar como maestro. No. Dice que es donde Dios pone a cada quien, le pone unos como profetas, como maestros, como apóstoles. Y eso dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, 28. Solo voy a leer la primera parte. Dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Dice al principio, Dios ha puesto. Entonces no es decisión tuya. Dios, si tienes ese llamado que Dios te ha puesto, entonces lo haces. Si no lo tienes, no lo haces. Porque aquí el regreso a Santiago 3.1 dice: el juicio que recibiremos será mayor, se nos va a demandar más al enseñar la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que estar bien como maestros, como enseñantes de la palabra. Dice el maestro es responsable de hablar la verdad, siempre la verdad. Lo que dice afecta muchas vidas. Por ejemplo, vamos a empezar con hablar de los maestros de escuela académica normal. ¿Recuerdas lo que te enseñaron en primero de primaria, segundo, tercero, matemáticas? Todo eso que se fuiste aprendiendo, o algunas cosas, no digo que se pueda retener todo, fue un impacto en la actualidad. Sabes multiplicar, sabes sumar, sabes leer. Es un impacto. Ahora imagínate a alguien hablando la verdad, alguien hablando acerca de Dios. Es algo que afecta, que impacta, que transforma. Espera que él, el maestro o ella, viva la verdad,
Si está hablando sobre algo, que viva la verdad, que predique con el ejemplo. Por ejemplo, yo no voy a estar hablando ahorita de la lengua y acabando de darles esta clase, me voy y me pongo a insultar o no sé. Tengo que predicar con la verdad. Regreso a lo que dice que Dios ha puesto como maestro a unos. Si eres maestro, Dios te ha puesto a ti. Por ejemplo, a mí, yo siento ese llamado de ser maestro. Ya he tenido la experiencia de trabajar con niños, de trabajar con jóvenes. Y pues Dios, cuando sientes ese llamado, Dios te ayuda, no te deja solo. Él te capacita, Él te llena de creatividad para que puedas, lo que puedas o lo que vayas a enseñar sea entendible, sea dinámico. Continuaba con Santiago 3:2, que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí dice que todos ofendemos, todos fallamos, todos cometemos errores, no estamos exentos de eso. Pablo dice en Efesios 4:29 que no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, ninguna palabra mala, corrompida, sino que aquellas que pronuncien contribuyen a la edificación de las personas y que sean de bendición para los oyentes. Por ejemplo, escuchamos actualmente en las películas, creo que si una película no dice groserías, o un comediante, que es lo que se da mucho, si no dice una palabra obscena o una palabra pues no agradable a Dios, no da gracia, no da risa. Entonces lo que se están refugiando muchos comediantes, en la escuela, entre amigos, también se menciona muy a menudo esas palabras. Recuerdo una vez, cuando era niño, pues en primaria yo escuchaba a mis compañeros hablando y decían mucho tiempo groserías, y yo los escuché y dije, órale, creo que son populares porque están hablando, a muchos les gusta lo que dicen. Entonces recuerdo en un momento me estaban molestando mis compañeros y lo que yo hice es decir una grosería y me aplaudieron. Hasta yo me sentí grande. Pero creo que al entenderlo después, no estaba en mi naturaleza. O sea, ellos me conocían de la forma, pero al hablar groserías, creo que empecé a mostrar otra cosa que no era lo que yo quería, lo que Dios quería. Hemos sido llamados a reflejar a Dios con todo lo que somos, incluso nuestras palabras. En Santiago, continuamos leyendo, en el versículo 3, dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí Santiago compara la lengua con algo chico, algo que es el timón, algo tan pequeño que es el timón. Dirige un barco, dirige algo grande. Así nuestra lengua dirige todo lo que somos, porque refleja, con lo que vemos refleja lo que somos. Cuando Jesús controla nuestra lengua, no tememos a decir cosas malas, porque no está en nosotros decirlas. Ni verdades de forma incorrecta, o sea, verdades a medias. Malinterpretar una verdad, manipular una verdad a hacerla mentira que suene como verdad. David oró en el Salmo 141 del 3 al 4. Se lo voy a buscar para leerlo. Es muy importante que podamos entender a qué se refiere David cuando dice esto, cuando habla sobre la lengua. El Salmo 141 del 3 al 4. Dice: pon guarda a mi boca. Él está orando a Jehová.
Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. David sabía que el corazón es la clave del buen hablar. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo entendía David. Entonces, él ora, dice, no dejes que mi corazón caiga en la maldad. Él cuidaba mucho su corazón para que él pudiera expresar la abundancia de su corazón de forma lo que es correcto. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen un impacto, como les mencionaba, en las personas. Lo que tú hablas. Y sabemos, pues si no lo sabías, lo vas a saber ahora. Todos somos ejemplo. Aunque no sepas, hay gente atrás de ti. Hay gente que te está observando. Y más cuando alcanzas un liderazgo o una parte alta, hay gente que te mira. Vemos a los futbolistas, cuántos seguidores no tienen. A los actores, cantantes, cuántos seguidores no están atrás de ellos. Entonces, lo que hablan, lo que expresan, eso es lo que hacen sus seguidores. Entonces, nosotros, como dice David, hablar cosas buenas, porque la gente que está atrás de ti va a tender a imitarte. Nuestras palabras tienen un impacto en las personas. Por ejemplo, un juez. Él tiene la decisión, de acuerdo a los casos que tiene en la corte, dice si una persona es culpable o no culpable. Imagina la diferencia. Estás ahí tú y el juez te dice culpable. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué pasa a hacer en tu vida? Ahora dice no culpable. ¿Sí captas o cachas la diferencia? Un padre cuando te dice sí, no, también. ¿Papá, puedo hacer esto? Sí. Ok, puedes hacerlo. ¿Puedo hacer esto? No. ¿Cómo cambia? ¿Sí te das cuenta? Tenemos que guardar lo que decimos. Un ejemplo. Una familia de cristianos invitó a unos amigos a cenar. Fueron y al sentarse a la mesa, la mamá, pues como para mostrar sus estándares de cristiano que trabajaban en su casa, tenían un pequeño hijo de 5 años. Le dijo, hijo, ora y bendice la mesa. Entonces el niño quedó callado y no supo qué decir. Y la mamá animándolo dijo, cariño, solamente di lo que dijo tu padre esta mañana. Entonces dice, oh Dios mío, tenemos esta gente pesada que vendrá a cenar esta noche. Entonces el papá está haciendo mal ejemplo ahí. El hijo oró o dijo lo que su papá dijo esa mañana. Entonces está haciendo un mal ejemplo. Nuestras palabras tienen un impacto en las personas. Continuamos en Santiago 3, en el versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí compara la lengua como si fuera un fuego. Si se controla ese fuego, una fogata es bendición porque te da calor, te da seguridad, te aleja del peligro. Pero si ese fuego no se controla, pasa de ser una bendición a una maldición, a encender un bosque. Así nuestra lengua, si controlas esa lengua, o si dejas que Jesús controle esa lengua, entonces va a ser para bendición. No será devastador, no destruirá, no contaminará. En Proverbios 26, ya se me perdió Proverbios, ya la encontré. Proverbios 26 dice, en el versículo 20 y 21, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso
para encender contienda. Como el fuego, la lengua también puede calentar situaciones. Aquí dice chismoso, un chisme que te lleva a decir, y si chisme sabemos que es malo, va a hablar una verdad a medias o totalmente una mentira. ¿Qué hace? Enciende a las personas, calienta las cosas. En vez de apaciguar las aguas, las turba. Lo que me agrada aquí es que Dios en su palabra nos dice un problema, nos menciona los problemas, nos recuerda esos problemas para identificarlos, pero no lo deja ahí, también te da una solución. Que esto está en Proverbios, igual, en el mismo libro, en el capítulo 15. Capítulo 15, el versículo 1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta amable calma la ira. Ahí está la solución. En vez de calentar las cosas, mejor ten una respuesta amable para calmar esa ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ser tardos para la ira. Piensa, ¿alguna vez has estallado en ira? No sé, una injusticia en tu vida, algo que te incomodó, algo que te hizo realmente pensar más allá de una calma, más allá de estar calmado, te hizo estallar en ira. Yo, por ejemplo, yo sí he conocido gente que, y no sé cómo le hacen, pero no se enojan por nada. Yo les digo, oye, no te enojaste. Yo me hubiera, o sea, me estás viendo lo que está pasando y yo me hubiera enojado, yo hubiera dicho algo, o al menos lo haya pensado. No, muy alegres. ¿Pero alguna vez estalló en ira? Salomón escribe aquí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el verso 27. El que ahora sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Como les mencionaba, conozco gente que es muy pacífica, no se enoja por nada. Aquí dice, el que ahora sus palabras tiene sabiduría. Eso se le escribe de Salomón, un hombre lleno de sabiduría por parte de Dios. Entonces él está diciendo aquí, tienes que ahorrar tus palabras, tienes que pensar antes, ¿lo digo o no lo digo? Tal vez quede en tu pensamiento, pero descártalo. También dice en Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 29, el que tarda en airarse, en enojarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es lo mismo, es algo parecido a lo que estaba hablando en el otro versículo. Tienes que ser tardo para la ira. Tienes que pensar las cosas antes. Sabio es quien cuida sus palabras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice aquí Salomón? Tenemos que ser de enojo lento. Tenemos que ser inteligentes. Debemos de tener un espíritu paciente y quitar toda necedad. ¿Y qué mejor ejemplo para hablar de esto sino el mismo Jesucristo? ¿Cuántas veces no hizo milagros? ¿Cuántas veces no estuvo hablando verdades acerca del reino de su Padre? Así lo expresaba él. Y muchas veces lo tacharon por loco. Decían que hacía milagros por medio de demonios. Hablaban todo lo que era necesario para poder enojarse, pero él no. Él sabía, tenía sabiduría. Él entendía que tenía que ser tardo para la ira. Él conocía su propósito y sabía que nada tenía que desviarlo, nada tenía que cambiar ese rumbo o ese propósito, porque si no, no se iba a cumplir el propósito con el cual vino aquí a la tierra. En Santiago, regresando al libro de Santiago,
en el capítulo igual 3, estamos viendo del 1 al 12. Continuamos en el versículo 7, dice: porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma, y han sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Recuerda aquellas palabras malvadas que te dijeron en algún momento? Algo que te incomodó, algo que si te hubiera pasado, que te humillaron. ¿Qué impacto tuvieron? O piensa aquellas palabras que tú dijiste y afectaron a alguien más. ¿Cómo te sentiste al decir esas palabras? Dice que toda vez ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puede pasar eso de domar nuestra lengua? Puedes pensar las cosas, pero falta algo más. Y ahí es donde entra alguien más, alguien que te puede ayudar, que es el Espíritu Santo. Él es el único que puede apoyarte para que tú puedas pensar, refrenar tu lengua ante la ira, ante ese enojo. Puedes pedirle que te enseñe a pensar antes de hablar. Puedes invocarlo cuando no tienes autocontrol. Creo que muchas veces nos pasa eso de que perdemos el control. Y que te ayude a perdonar a aquellos que no han sabido refrenar su lengua contra ti. Y a pedir perdón cuando tú no has podido hacer eso. En 1 Samuel, capítulo 16-18, habla de que David es un hombre prudente en palabras. Lo describían a David y entre esa descripción decían que era hombre prudente en palabras. David sabía refrenar su lengua. Continuamos leyendo en el versículo 9. Con ella, o sea la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bendecimos al Padre, pero no hablamos mal de la gente. ¿A qué te suena esto? Me viene una palabra: hipocresía. ¿Te suena? Está hablando justo de esta parte de eso, de hipocresía. Te doy un ejemplo bíblico, de la Biblia. Dice: los escribas bendecían a Dios, pero ellos mismos fueron los que pidieron que crucificaran a Cristo. Entonces está pasando lo que dice esta parte del capítulo. Bendecían a Dios, pero a las demás personas, y fíjate, a Cristo, a él mismo pidieron que lo crucificaran. Pedro confesó que Jesús era Cristo y dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado tú, que eso no te lo reveló hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero tiempo después, ¿qué pasó? Negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Eso en Mateo, el capítulo 26, habla sobre eso. Y luego Pedro se acordó, después de haber negado a Jesús, recordó las palabras que el mismo Jesús le dijo, que lo iba a negar. Entonces lo que él hizo se apartó y lloró amargamente, porque Jesús le dijo que lo iba a hacer y él dijo: no lo haré, no lo voy a hacer, y aún así lo hizo. ¿Por qué lloró amargamente? Estaba arrepentido. Él sabía que lo negó, era su amigo y lo negó. Entonces él lloró amargamente de arrepentimiento. ¿Qué nos pide Dios aquí? Tienes que arrepentir, tienes que pedir perdón sobre aquellas palabras que dijiste en algún momento, o perdonar a aquellos que dijeron algo en contra de ti, algo que no te agradó. ¿Qué tienes que hacer? Dejar que el Espíritu Santo, que Dios controle tu lengua. Y no solo tu lengua, también tu corazón.
¿De qué manera? Puedes orar a Dios, pedir eso y leer su palabra, conocerlo más, y la abundancia de tu corazón será solamente la palabra de Dios, solo será lo que Dios quiere que tú tengas dentro de ti, para así que no temas lo que vas a hablar a futuro, porque va a tener esa seguridad de que Dios es el que está controlando tu corazón. Continuamos en el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Acaso un corazón lleno de odio puede hacer obras buenas? ¿O acaso un corazón lleno de amor puede hacer obras malas? Es lo que se dice en este versículo. ¿Conoces alguna persona enojada, amargada? ¿Qué produce? ¿Qué palabras expresa? No creo que sean palabras buenas, porque en la abundancia de su corazón no hay cosas buenas. Entonces, ¿qué te está pidiendo aquí Dios? Que tengas, reitero, y creo que lo central en lo que nos habla Santiago, llénate de cosas buenas, cosas de la palabra de Dios, para que puedas expresar cosas buenas. Aunque sea cual sea la situación, sea algo lo más injusto que puedas decir que te haya pasado o que pueda pasarte, solo tienes que ser tardo en la ira, pensar como pensaría Jesús, pedir al Espíritu Santo que llene tu corazón de cosas buenas, que te ayude a refrenar tu lengua, para que así ya no puedas expresar cosas malas, y así ser un buen ejemplo, predicar con el ejemplo de que Dios vive en ti. Y creo que así se cuestionarán, ¿y cómo lo hace? ¿Por qué no se enoja? Creo que nos conviene a todos vivir una vida buena, una vida alegre, que estar viviendo lo contrario. Entonces, ¿qué aprendimos ahora? Dios quiere que llenes tu corazón de cosas buenas, como David lo entendió, para que por medio de la abundancia que tenga en tu corazón, hables cosas buenas. Te invito a orar en este momento. ¿Por qué no cierras tus ojos? O ahí estás en lo secreto, en lo privado. Cierra tus ojos y ora conmigo. Primero agradecer a Dios por esta palabra, y luego pedirle que te llene de cosas buenas, cosas de Él. Gracias Dios por esta palabra. Gracias porque tú nos muestras los problemas, pero también nos das las soluciones. Gracias porque nos enseñas, y aparte de mostrarnos la solución, tú estás ahí con nosotros apoyándonos. Permite que nuestro corazón se llene de cosas tuyas. Desechar todo lo malo, quítalo y llenarnos de ti, para poder expresar en todo momento tu palabra, expresar cosas buenas, tener el carácter de Cristo, y así poder predicar a otros con nuestro ejemplo de que tú vives en nosotros, y que sea cual sea la cosa, la situación que pasemos, tan dolorosa, tan frustrante, podamos entender de que tú vas con nosotros, y solo cosas buenas podremos expresar. Te damos gracias, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros y guiarnos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
pues creo que, como les decía, es un tema muy importante, la lengua. Suena difícil, pero pues con Cristo creo que va a ser algo muy sencillo. ¿Sí? Fue un gusto expresarte esas palabras que Dios puso en mi corazón, y espero que lo puedas hacer, no solo ahora, que sea todo, ya de toda tu vida, para poder seguir alcanzar esa meta que es ser como Jesús, el varón perfecto. ¿Va? Muchas gracias, y pues soy Diego, y gracias por estar y escuchar este mensaje. Adiós.